vamos a hablar del general Gustavo Rojas Pinilla, del cual Silvia Galvis y yo publicamos un libro en 1988 que se llama El Jefe Supremo, y voy a hablar también de un libro inédito que no he publicado todavía sobre el yerno del general Rojas Pinilla, el santandereano Samuel Moreno Díaz, que falleció el año pasado a la edad de 102 años. Y vamos a hablar también de sus hijos, Néstor Iván Moreno Rojas, que fue alcalde incendiario de Bucaramanga, y de su otro hijo, Samuel Moreno Rojas, que fue alcalde de Bogotá y que murió también el año pasado. Estaba condenado por el carrusel de la contratación. Samuel Moreno Díaz nació en Málaga en 1921. Estudió en un seminario en Usaquén. Sabía latín, sabía griego. Era un tipo muy culto, pero también era un pájaro. Antes de la fama de corrupto que él alcanzó, ya era famoso en Santander y en todo el país porque él fue pájaro. Pájaro es la denominación que se dio a partir del final de los años 40 y hasta los años 60 a los asesinos afiliados al Partido Conservador que ejecutaban actos delictivos, que mataban liberales, que incendiaban pueblos. En 1949, Samuel Moreno Díaz era el secretario de gobierno del departamento de Santander y él fue el encargado de la quema del municipio de Enciso, en la provincia de García Rovira. En el mes de octubre del 49 hubo un plan coordinado de terror contra los liberales que se ejecutó en distintos departamentos con fines de intimidación electoral. Las elecciones fueron en noviembre del año 49. En esa época las elecciones presidenciales se celebraban con mucha anticipación al cambio de gobierno, que siempre era el 7 de agosto, pero ahora las elecciones se hacen en mayo, junio, si hay segunda vuelta, y la posesión es el 7 de agosto. En esa época las elecciones se hicieron prácticamente con 9 meses de anticipación, y entonces el plan de los conservadores fue aterrorizar a los liberales para que no salieran a votar, porque los liberales eran mayoría y los conservadores eran minoría. Entonces ese plan de intimidación se ejecutó en distintas partes del país. En Santander se escogió el municipio de Enciso porque era el único municipio liberal en una zona totalmente conservadora, o sea, rodeado de pueblos conservadores como Málaga y todos los pueblos de esa región. En otros departamentos pasó lo mismo. En el Valle del Cauca se escogió no un municipio, sino un corregimiento que se llama Ceilán, que fue incendiado. En el departamento del norte de Santander se escogió el municipio del Carmen, que era el único pueblo liberal rodeado de pueblos conservadores como Ocaña, Ábrego, Convención, Acaritama, Bucaracica. En el caso del Carmen, llegó la policía chulavita, o sea, era una policía politizada a favor del régimen de Mariano Ospina Pérez, y llegaron con lista en mano a llamar a los liberales y los obligaron a cavar una fosa y luego los enterraron vivos. En Antioquia, el plan de intimidación se hizo en el municipio de Río Negro, con volquetas de la Secretaría de Obras Públicas Departamental, quemaron varias casas del pueblo. Y en Santander el plan estuvo a cargo de Samuel Moreno Díaz. ¿Cómo se ejecutó ese plan? Incendiaron todos los campos, incendiaron todas las fincas. Entonces los liberales, para salvar la vida,
salieron con la ropa que tenían puesta hacia Boyacá y luego hacia Bogotá y nunca volvieron. Entonces, el secretario de gobierno no estuvo en la ejecución de la quema de Enciso, pero él tenía un apodo para comunicarse con la gente que iba a realizar la quema del pueblo. Lo llamaban el doctor No More, o sea, moreno al revés. Entonces él mandaba las instrucciones y allá contrataron muchachos y conservadores y otras personas que lanzaban bombas Molotov para quemar los cañaduzales y quemar los cultivos, y eso ocurrió en distintas fechas en el año 49 en octubre, no fue el mismo día, pero estas quemas de pueblos y esta intimidación electoral fue un mes o menos de un mes antes de las elecciones. Entonces, desde esa época, Samuel Moreno Díaz adquirió la fama de pájaro. Un amigo que ya falleció aquí en Bucaramanga, que se llamaba Mario Botero, que era el bibliómano más importante que tuvo Bucaramanga, él toda su vida no hizo sino leer. Él tenía libros hasta en los baños del apartamento porque no le cabían los libros. Él me dice que además Samuel Moreno Díaz aquí en Bucaramanga, en la época en que todo el mundo usaba sombrero, en esa época en Colombia, por lo menos los adultos, todos usaban sombrero, él salía con sus compinches a dispararle a la gente, no a matarlo, sino a perforarle el sombrero. Entonces, él ya tenía ese prestigio criminal cuando se casó con la hija del general Rojas Pinilla, y él ya era una figura del Partido Conservador. En el régimen de Laureano, él fue secretario general del Ministerio de Fomento, que es como se llamaba antes el Ministerio de Desarrollo Económico. Él había tenido ese cargo. Y luego, él fue subdirector de un periódico que dirigía Gilberto Alzate Avendaño. Había 3 jefes conservadores en esa época en Colombia. Mariano Espina Pérez, que había sido presidente del año 46 al 50, Laureano Gómez, que fue presidente elegido en el 50, pero que solo ejerció hasta el 51 por enfermedad, y entonces lo reemplazó el primer designado, Roberto Urdaneta Arbeláez, hasta que el general Rojas Pinilla dio un golpe y entonces fueron al exilio Urdaneta y Laureano. Y había una tercera figura, esos 2 eran los jefes conservadores más importantes. O sea, el partido estaba dividido entre los laureanistas y los ospinistas. Pero había una tercera figura menor, pero de todas maneras muy conocida, que era Gilberto Alzate Avendaño de Manizales, nacido en el año 1900, murió en el año 1960, a los 60 años, muy joven, muy parecido a Mussolini en su cabeza, en su calva, muy parecido en los ademanes, un gran orador. Y Gilberto Alzate Avendaño había fundado un periódico que él dirigía, Diario de Colombia. El subdirector era Samuel Moreno Díaz. En el gobierno de Rojas Pinilla, el único periódico que apoyaba al gobierno era el periódico de Gilberto Alzate Avendaño. Los otros periódicos tuvieron una luna de miel con el general Rojas Pinilla durante el primer año. El país padeció una violencia atroz. Se dice que en esos 4 o 5 años, entre el 48, 49 hasta el 53, murieron 300.000 personas cuando el país no tenía 40, 50 millones de habitantes, sino 10, 12 millones de habitantes. La violencia en los campos fue aterradora, el corte de franela, a las mujeres embarazadas de los liberales, les clavaban ¿cómo se llama esa parte del fusil? La bayoneta, ¿no?
para acabar con las semillas si estaban embarazadas y matar también al feto. Cuando vino Rojas, él fue recibido con el apoyo total del país, liberales, conservadores, todo el mundo, porque fue visto como el gran salvador de una época aciaga. El país estaba salido de madre. Entonces, lo primero que hizo el general fue pasear por toda Colombia. Aquí vino a Bucaramanga, en todas partes le hicieron grandes recibimientos, se organizaron en el Club de Comercio de Bucaramanga y en otros clubes en todo el país bailes. El general le gustaba bailar, le gustaban las mujeres, y hay muchas fotos de ese primer año en que lo reciben como el segundo libertador. Y se pensaba que él era un militar provisional. Pero cuando el general decidió que él se quedaba y empezó a hacer negocios y a enriquecerse, esa luna de miel se fue acabando. Pero la luna de miel concretamente se acaba, él toma el poder el 13 de junio del 53. La luna de miel se acaba el 8 de junio del 54, un año después, cuando un grupo de estudiantes de la Nacional, celebrando la muerte en el año 29, 25 años de la muerte de un estudiante, hicieron una manifestación de la Nacional hasta la Plaza Bolívar, y frente a donde queda hoy el Ministerio de Comunicaciones, en esa época el edificio Murillo Toro, mataron 8 estudiantes. Entonces el gobierno dijo que eran comunistas, eran estudiantes que estaban conmemorando la muerte de otro estudiante. Y luego, a partir de eso, la luna de miel se acabó luego en agosto del año siguiente, en agosto del 55, el general, por resolución, ordena el cierre del periódico El Tiempo. Entonces el Tiempo se clausura. El Espectador no fue clausurado, pero los Cano decidieron que en lugar de publicar el periódico bajo la censura, ellos voluntariamente cerraban el periódico. Entonces, el único periódico que defendía al gobierno en las buenas y en las malas era el Diario de Colombia de Gilberto Alzate Avendaño. Y Alzate, esto a ustedes les parece que es novela, pero es cierto, está documentado por testimonios de varias fuentes que yo obtuve. Alzate Avendaño le dice a Samuel Moreno Díaz: cásese con la nena. La nena era María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. El general tenía 3 hijos. La nena era la menor, también llamada la capitana del pueblo, y 2 hombres. La primera dama no figuraba porque era una señora antioqueña muy tímida que nunca apareció. Entonces el general quiso que apareciera su hija, que en ese momento tenía 21 años. María Eugenia Rojas de Moreno Díaz nació en Vélez en 1932, porque el general Rojas Pinilla tenía una finca en Landázuri. Entonces en esa época a él lo habían sacado del ejército, entonces él estaba atendiendo su finca y su hija nació en Vélez. Entonces cuando el general llega al poder, su hija tiene 21 años, y el general la manda a Argentina. Ya había muerto Eva Perón, que murió en el año 52, pero la manda para que Perón, digamos, la vuelva la Eva Perón colombiana, y allá la reciben, le dan el curso, inclusive Perón le regala un caballo. Hay las fotos de una delegación militar argentina que se encuentra en Melgar, en la finca del general, para hacer la entrega del caballo a María Eugenia, y María Eugenia era soltera. Y María Eugenia en esa época no la habían operado de la protuberancia que tenía en la quijada. Entonces Gilberto Alzate Avendaño le dice a Samuel Moreno Díaz, que es su colaborador, su subdirector en el periódico: cásese con la nena. Él quería tener
poder y acceso al Palacio de San Carlos. En esa época la presidencia no estaba en la Casa de Nariño, sino donde está hoy la Cancillería, el Palacio de San Carlos. Y entonces Samuel, que era 10 años mayor, 11 años mayor que la nena, le dice a Gilberto Alzate Avendaño, no, esa es una vieja muy fea. Y era muy fea porque era belfa, ¿no? Entonces Gilberto Alzate le dijo, no, pero tiene muy buenas piernas. Váyase un fin de semana a la piscina del General. Esta es la historia de Colombia, esto no es ficción, esta es la historia de Colombia. Váyase a la piscina de Melgar, que el general iba todos los fines de semana a Melgar a su finca, y verá que tiene muy buenas piernas. Entonces, en febrero del 55, cuando apenas se habían completado año y medio del gobierno del general Rojas Pinilla, se casan con gran pompa y circunstancia la hija del presidente y Samuel Moreno Díaz. Uno de los primeros, esa boda fue tan importante que salió reseñada en la revista Time, que en ese momento era la revista internacional más importante del mundo. Al poco tiempo ocurrió el incidente en que la nena, ya casada con Samuel, se encuentra con la amante de Samuel, que era Emma Tarazona, que era del Cocuy, Boyacá, y que fue amante de él antes y durante el matrimonio, y que había sido señorita Boyacá. Entonces se encuentran y la nena en el lobby del Hotel Tequendama empieza a mechonear a la moza de su marido. Bueno, el hecho es que Samuel, que en ese momento tenía fama de pájaro, de asesino aquí en Santander, de hecho, antes de que se impusiera la censura de prensa en el gobierno de Ospina, que fue por decreto de estado de sitio del 9 de noviembre del 49, el director del Tiempo, que era don Roberto García Peña, de Bucaramanga, alcanzó a publicar antes del 9 de noviembre un editorial sobre la quema de Enciso, diciendo, todo el país sabe que el responsable de la quema de Enciso es el secretario de gobierno de Santander, Samuel Moreno Díaz. O sea, eso está en el editorial del Tiempo. Eso se supo que él era el autor, como se supo en Antioquia, quién había sido el autor de la quema del municipio de Río Negro, como se supo en el norte de Santander, que fue Lucio Pavón Núñez, el gobernador, el que mandó la policía a Chulavita para que mataran a los liberales. Entonces, a partir del matrimonio con la nena, Samuel inicia su segunda carrera de bandido, por la cual se le conoció posteriormente y después se olvidó sus antecedentes de pájaro. ¿Qué hizo él en los 2 años de gobierno de su suegro? Primero, el general detestaba a Samuel, porque sabía que Samuel era supremamente mujeriego. Samuel era un tipo alto, muy apuesto, moreno, mucho éxito tenía con las mujeres, y entonces el general vivía furioso con eso. Pero más furia le dio que su yerno empezó a hacer más negocios que él y a forrarse los bolsillos más rápidamente que él. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Todo esto está documentado porque al general Rojas Pinilla se le hizo un juicio cuando lo tumbaron del poder, una entidad que se llamaba la Comisión Nacional de Instrucción Criminal, conformada por 2 magistrados que hicieron la búsqueda de todas las pruebas. Entonces, lo primero que hizo Samuel fue que abrió una oficina de abogado con un socio y amigo de él de Bucaramanga que se llamaba Hernando Bermúdez Rincón. Entonces, no es que llevaban casos penales o civiles o laborales. Lo que hacían era que estaban de acuerdo con la DIAN de esa época que se llamaba la Administración de Hacienda. Y entonces le decían al director de la DIAN, a tal empresa, a Terpel, aplíquele una multa. Entonces a la empresa le llegaba la multa, por cosas inventadas, por supuesto.
Y entonces Samuel, el yerno del presidente de la República, llamaba por teléfono y decía, nosotros nos enteramos que a ustedes les llegó una multa de 350.000 pesos, que en esa época era un platal. Nosotros se la arreglamos por 50.000 pesos. Entonces la empresa, ¿qué hacía? Claro, obviamente nos sale más barato. ¿Cómo nos vamos a poner a pelear con el gobierno si esto es una cosa de una dictadura? Entonces él se llenó de plata por ese mecanismo de aprovecharse de la administración de Hacienda. Luego también aprovechó la bonanza cafetera. Hoy en día, si ustedes miran el precio de la libra de café, está en 2.28, me parece. En el año 55-56 el café estuvo a $3 la libra. Y $3 de hace 70 años es mucha plata, porque son los mismos dólares y es la misma libra. Entonces, $3 era, no sé, $30 la libra de hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Nadie podía en Colombia exportar café, sino que había que vendérselo a la federación y la federación lo exportaba. La federación tenía el monopolio de la exportación de café. Pero como el precio en el exterior estaba tan bueno, surgió el contrabando por La Guajira y por Cúcuta, Ureña y San Antonio del Táchira. Y uno de los principales contrabandistas fue Samuel Moreno Díaz. Entonces sacaban el café que solo podía exportar la federación, lo sacaban de contrabando, lo mandaban al puerto de Maracaibo, lo vendían en Nueva York a unos precios sensacionales. Entonces, ese fue otro de los mecanismos de enriquecimiento de Samuel Moreno Díaz. Y aparte de eso están los sobornos. El general Rojas Pinilla, para celebrar su primer año en el poder, el 13 de junio del 54, había mandado a Alemania a Fernando Gómez Agudelo, que luego fue el gerente de la programadora RTI, donde trabajó toda la vida Germán Castro Caicedo con el programa Enviado Especial. Lo mandó y le dijo, usted tiene un año para montar la televisión en Colombia. Entonces, el 13 de junio del 54 se inauguró, obviamente en blanco y negro, la televisión en Colombia. Pero no había televisores, entonces había que importar también los televisores. Y entonces el Banco Popular, que era en esa época un banco oficial, importó los televisores. Y entonces la compañía Philips le vendió los televisores al Banco Popular y en las oficinas del Banco Popular en todo el país uno iba a comprar el televisor. Pero Samuel Moreno Díaz le pidió un soborno a la Philips para que fueran ellos los que podían hacer la importación. En el libro El Jefe Supremo está el documento de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que dice que el gerente de la Philips se ha quejado que hubo que pagar una comisión innecesaria, o sea, no tenía que ver con el negocio de la importación, al yerno del señor presidente de la República, porque si no, ellos no podían hacer ese negocio, y que esa comisión fue de $100.000, solo de los televisores que importó la Philips. Y en ese mismo documento, que está en los archivos nacionales en Washington, hay otras fuentes que le dicen a la Embajada Americana en Bogotá que en esos negocios de importación y en otros, el yerno del presidente ya se ha enriquecido en una suma superior a los $2 millones. Estamos hablando del año 56. O sea, eso hoy son 10, 20 millones de dólares. Entonces, aquí el doctor Alfonso Gómez Gómez, que fue ministro de gobierno del presidente Belisario Betancur hace 40 años, que fue gobernador de Santander, que fue miembro del consejo directivo de la UNAP durante mucho tiempo y que falleció hace unos 10 años, no sé, 15 años o 12 años, no sé, y que fue un jefe liberal muy conocido y que conocía esa historia y conoció luego la historia de los nietos del general.
o sea, de Néstor Iván Moreno Rojas, alcalde de Bucaramanga, y de Samuel Moreno Díaz, alcalde de Bogotá, cuando pusieron presos a esos dos nietos del general Rojas Pinilla e hijos de Samuel Moreno Díaz, el doctor Gómez Gómez dijo, alguna generación tenía que pagar, porque el general Rojas fue condenado, pero luego el Tribunal Superior de Bogotá dijo que en Colombia no había penas perpetuas y le devolvió los derechos civiles, y por eso él pudo presentarse como candidato presidencial en el año 70. Y Samuel Moreno Díaz se voló, pero después volvió y fue senador por la Napo, y como les digo, murió el año pasado en su lecho en la casa que fue del general en los años 50, 60 y 70. El general murió en el 75, el año entrante se cumplen 50 años de la muerte de Gurropín, que era la dirección telegráfica, Gustavo Rojas Pinilla, y que era el nombre que usaban todos los caricaturistas para pintar al general Rojas Pinilla. Entonces, la única generación que pagó por sus actos de corrupción fue la de los hijos de Samuel, o sea, los nietos del general Rojas Pinilla. Entonces, los escándalos han estado en la familia desde que el general llegó al poder y antes de que el general estuviera en el poder, porque en la biografía que hicimos Silvia Galvis y yo sobre el general y sobre su gobierno, descubrimos en la hoja de vida del archivo del Ministerio de Guerra, que queda detrás de la enfermería del Ejército en Chapinero. El general nació en el año 1900 y salió de la escuela de cadetes, y el primer destino en su carrera militar fue en Medellín, que fue donde conoció a su esposa Carola Correa Londoño, que fue luego la primera dama. Y a los militares los califica el superior al final del año. Y en esa primera calificación del subteniente Gustavo Rojas Pinilla, el superior dice que es muy bueno en matemáticas, que es muy bueno en muchas cosas, y dice, es desprendido del servicio por dedicarse a los negocios particulares. Tenía 20 años. Entonces el general siempre estaba viendo dónde hacía plata. En los años 50, cuando él estaba en el poder y había censura de prensa, Fernando Gómez Martínez, que era el director del Colombiano, periódico que también estaba sujeto a la censura, igual que Vanguardia Liberal aquí y los otros periódicos que no se cerraron o que no fueron clausurados, estaban sometidos a la censura. Y Fernando Gómez Martínez, las noticias que él no podía publicar en el periódico las anotaba en un diario. Y ese diario lo publicó cuando se acabó el gobierno de Rojas. Ese diario se llama Mordaza. Es un libro que él publicó donde anota la fecha, y entonces dice, vino tal persona a decirnos que le están proponiendo al general que un proyecto, que no sé qué, un proyecto agropecuario, y que el general no le paró bolas. Y el otro dice, no, es que ustedes no han sabido presentarle eso al general. Él es platerito, hay que decirle cuánto va a ganar él en ese negocio, si no, él no le para bolas. Aquí yo fui amigo en Bucaramanga de Luis Fernando San Miguel, un abogado conservador especializado en derecho comercial, que fue superintendente de sociedades en el gobierno de Belisario Betancur, y él era secretario general del Ministerio de Minas en el gobierno de Laureano y siguió con Rojas. Y él se acordaba, él era muy joven en esa época, que él iba con el ministro de Minas, donde el presidente Rojas Pinilla, a hablar de algún proyecto oficial, a hablar de cosas oficiales de esa cartera ministerial, y el presidente no le interesaba. Decía, ya me llevaron las mangueras a Verástegui. El general Rojas Pinilla había rematado un ingenio en el departamento de Córdoba que se llamaba Verástegui. Como remató muchas tierras, el enriquecimiento ilícito del general Rojas Pinilla y de su familia está plenamente documentado.
En el año 52, o sea, antes de asumir el poder, el general doña Carola y sus 3 hijos, que en ese momento eran menores de edad porque la mayoría de edad en esa época eran los 21 años, podían tener 18, 19, 20 años, pero eran menores de edad. El patrimonio total de las declaraciones de renta que presentaban ante la Administración de Hacienda era de 240.000 pesos, o sea, la casa del general en Teusaquillo, la finca que tenía en Landazuri, unas instalaciones que tenía en la finca para explotar madera. 240.000 pesos era el patrimonio de la familia presidencial. En el año 56, cuando la familia presidencial ya llevaba 3 años en el gobierno, la declaración de renta era de 8 millones de pesos. O sea, el patrimonio presidencial se incrementó 40 veces en 3 años. Entonces, esa es la gran duda que muchas personas se plantean sobre el origen del movimiento 19 de abril o M19, que surge en el año 74 para protestar por las elecciones que dicen los del M19 que le robaron al general en el año 70 y que es posible que se las hubieran robado, porque muchas personas no entienden cómo un movimiento de izquierda se crea para reivindicar la figura de un ladrón, como fue el general, y no solo de un ladrón de derecha, un ladrón conservador, un ladrón que mató estudiantes en la carrera séptima en Bogotá. Y es posible que sí haya habido un robo de esas elecciones del 19 de abril del 70 por un motivo. Otra de las cosas que hizo el general fue prohibir la actividad política. Entonces, no había consejos municipales, no había asambleas departamentales, no había congreso, el congreso estaba cerrado desde antes, desde el gobierno de Ospina, estaban prohibidas las reuniones políticas, estaba censurada la prensa. Entonces, los partidos tradicionales, liberal y conservador, que habían recibido con serenatas y con bailes el ascenso del general al poder el 13 de junio del 53, cuando se acabó esa luna de miel, porque les prohibieron el funcionamiento de los partidos, ya no estaban tan contentos con el general. Y luego vino la clausura de los 2 grandes periódicos liberales, El Tiempo y El Espectador. La del Tiempo fue forzosa, la del Espectador fue voluntaria, aunque siguieron operando de alguna manera con unos sustitutos que se llamaban Intermedio y el del Espectador tenía otro nombre, pero básicamente había censura de prensa. Entonces, esos partidos, y básicamente la figura del expresidente Alberto Lleras Camargo, empiezan a pensar cómo recuperamos la democracia, cómo tumbamos al general. Y entonces surge lo que se llamó el Frente Civil, que fue el antecesor del Frente Nacional. Entonces, Lleras plantea la única manera de tumbar al general es que los liberales hagan una alianza con sus enemigos de siempre, que son los conservadores, o sea, con Laureano. Laureano está en el exilio en Sitges, que es una playa gay en este momento, una playa gay de las más famosas de España, muy cerca de Barcelona. Entonces, Lleras va allá y pactan un acuerdo. Alejandro Galvis, que fue consultado por Alberto Lleras, en ese momento dice, no, yo no estoy de acuerdo que hagamos alianzas con nuestros asesinos de antes de ayer, porque 3 años antes los godos estaban matando a los liberales. Él luego aceptó como buen soldado del Partido Liberal, y entonces esa alianza entre enemigos a muerte fue la que permitió tumbar al general. En esa alianza participaron los estudiantes universitarios que hicieron huelgas en todo el país, las personas que marchaban
en las ciudades contra el gobierno, pero lo que decidió la caída del gobierno fue que la ANDI, que en esa época se llamaba la Asociación Nacional de Industriales, ahora se llama la Asociación Nacional de Empresarios, decretó un paro bancario. Todos los bancos del país cerraron, entonces el país quedó paralizado. Un país sin bancos queda paralizado porque no se mueve la plata. Ese paro duró 3 días y el general entonces renunció. Él dejó una junta militar de 5 jefes que él creía que luego le iban a devolver el poder y que Samuel Moreno Díaz, en el año 58, en vísperas de las elecciones en que se eligió al primer presidente del Frente Nacional, que fue Lleras Camargo, secuestraron a los 5, trataron de secuestrar a los 5 miembros de la Junta Militar, pero les faltó uno porque esa detención se hacía en la madrugada y uno de esos militares no estaba durmiendo con su señora en la casa. El almirante Rubén Piedrahíta, que era el jefe de la Armada, afortunadamente estaba durmiendo en la casa de otra señora, no con su señora, porque si lo cogen a él también, ya habían puesto presos a todos los otros 4 de los quíntuples. Entonces, y pusieron preso a Alberto Lleras, eso fue el 2 de mayo del 58, las elecciones, un viernes, la elección era el 4 de mayo, un domingo. Entonces, cuando le avisaron al vicealmirante Rubén Piedrahíta que los golpistas de Rojas habían puesto preso al candidato del Frente Nacional y a los otros 4 miembros de la Junta Militar, que eran el general Deogracias Fonseca, el general Gabriel París y otros que no me acuerdo, unos de la policía, otros del ejército, estaban todas las armas representadas, uno era el del SIC, que era el antecesor del DAS. Entonces el vicealmirante llega y dice, ¿dónde están? ¿Dónde los tienen? Y él llega a dar la orden, los sueltan ya. Entonces ese golpe duró de la madrugada a la mañana. Entonces esa escapada del vicealmirante Rubén Piedrahíta con su novia salvó la democracia colombiana. Y Rojas cayó el 10 de mayo del 57. Las elecciones del 70, que posiblemente o probablemente se las robaron, son en abril del 70. Han pasado solo 13 años. Entonces los partidos tradicionales que siempre habían tenido el poder en Colombia, hay que ponerse en los zapatos de ellos. ¿Le van a devolver el poder a un tipo que le robó a ellos el poder? ¿A alguien que proscribió la actividad política? Entonces es posible que cuando vieron que el general iba ganando, cambiaron unos votos allá en las urnas en Nariño, prohibieron dar más anuncios por la radio y el país amaneció con el triunfo de Misael Pastrana Borrero, que ganó por muy pocos votos, pero que ganó. Entonces, es posible que haya habido un fraude, pero hay que ponerse en los zapatos de esos partidos que detentaron históricamente el poder en Colombia y que le hicieron el juicio al general Rojas Pinilla y que por supuesto no estaban interesados en otra dictadura, porque el general en los 4 años que estuvo en el poder, alcanzó a decir en un discurso que en Colombia no volvería a haber elecciones en 25 años. Y el general, de ser muy popular el primer año, se volvió muy impopular. En esa época la censura del Tiempo y del Espectador fue un golpe internacional para Colombia. Todos los medios de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, todos los países condenaron porque Colombia tenía una gran tradición de libertad de prensa y Colombia no tenía tradición militar, de gobiernos militares, de dictaduras militares como la tenían otros países. En Venezuela había una dictadura
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Casi todos los otros países latinoamericanos estaban gobernados no por gobiernos civiles, sino por gobiernos militares. La excepción también tal vez era Costa Rica. En Brasil hubo dictadura del 64 al 84. En Argentina, pues, los gobiernos se caían. En Bolivia ni hablar. Entonces, Colombia era la isla de la democracia, y a los Estados Unidos y a muchos países les preocupó que Colombia hubiera caído en una dictadura en esos 4 años y que volviera a caer en el año 70 en manos de Real Rojas, que iba al poder para robar, de su yerno que iba a robar, de su hija. Y bueno, después conocimos como alcalde de Bogotá, en el ADN de Samuel Moreno Díaz se heredó esa tradición del papá y del abuelo. Y el general había comprado un aserradero cuando trabajaba en la fábrica de municiones del ejército, que funciona en Usme. De hecho, en el año 36, él fue enviado durante 6 meses a Alemania con el general Martínez Landines, que en el ejército lo llamaban el general Martínez Lata porque hablaba mucho, y fue 6 meses con el general Martínez Landines a comprar equipo para fabricar munición en la fábrica de municiones. Y estando en la fábrica de municiones, Rojas Pinilla compró un aserradero para llevarlo a su finca en Landazuri, pero lo reparó en los talleres de la fábrica de municiones. O sea, se aprovechó de los talleres oficiales del ejército y por eso lo sacaron del ejército. Él demandó y pudo volver, pero eso muestra que él siempre estaba viendo oportunidades de hacer negocios y de hacer plata. Y cuando él llega a la presidencia, él piensa en seguir haciendo negocios, y efectivamente hizo muchos negocios y consiguió mucha plata. Si hay alguna pregunta, muy buena pregunta, porque el general nombró muchos alcaldes y gobernadores militares, compañeros de armas, compañeros de él, ¿no? Muchos, en muchas partes, en Caldas, en Antioquia, en Santander. Algunos fueron, digamos, neutrales. Otros fueron muy arbitrarios, y él le dio mucho juego a las Fuerzas Armadas. De hecho, el general hablaba de que el poder estaba representado en el binomio pueblo-Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, que no se necesitaba la prensa ni se necesitaban los partidos, que el poder lo ejercía el pueblo y las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas, parte de las Fuerzas Armadas fueron contaminadas, y se abrió también el dique para que hubiera una gran corrupción en los comisariatos de las fuerzas militares, y hubo otros altos dirigentes de las Fuerzas Armadas que hicieron mucha plata en esa época. De los juicios contra otros militares hubo muy pocos. Hubo un juicio contra los golpistas del 2 de mayo del 58, pero básicamente muchos pasaron de agache. El único juicio importante fue el juicio que se hizo contra el general. Otras figuras que robaron mucho se fueron del país, pero después pudieron volver. La mano derecha del presidente Rojas fue Luis Morales Gómez. Él había fundado el Banco Popular en el año 50, él era un político de Bogotá, y él quebró el Banco Popular con una cantidad de empresas que todas fracasaron. Él fundó el Lloyd Aéreo Colombiano, una aerolínea estatal, cuya primera ruta no se le ocurre a nadie, a un gente que no sepa de aviación. Esa ruta era Bogotá, Leticia, La Paz. Hoy en día no hay vuelos de Bogotá a La Paz, todo el mundo pasa por Lima. Y Luis Morales Gómez además creó el Banco Popular en Haití, en Guatemala,
en Ecuador, en países pobres, con el lema "el pobre paga". Entonces le prestaban a cualquiera sin garantía. Cuando se cayó la dictadura y fueron a ver esas sucursales, están todas quebradas, porque la gente, si va a un banco y le prestan plata y no le piden garantía hipotecaria o otro tipo de garantía, pues claro, todo el mundo va a recibir plata y después no paga la obligación. Entonces el daño que hizo Luis Morales Gómez, él se fue, se asiló en la embajada de Bolivia, después se fue para Guatemala, pero pudo volver. Y volvió y se reencauchó como un nuevo delincuente. Hizo unos fraudes con lotes en el sur de Bogotá. Luis Morales Gómez. Hay un libro que yo escribí que se llama El Uñilargo, que trata de toda esa corrupción de Morales.